Mi esposo me abandonó para asistir a la lujosa boda de su hermana mientras yo estaba embarazada de 9 meses, arruiné la relación de mi cuñada y expuse sus mentiras. Hola, soy una mujer de 35 años. He estado casada con mi esposo Andrew de 39 años durante los últimos 7 años. Tenemos una hija de 5 años y actualmente estoy embarazada de 7 meses. La razón principal por la que estoy aquí es porque necesito que alguien me escuche y que mejor que el anonimato. Mi esposo siempre ha sido muy cercano a su familia, algo que no me pareció objetable durante nuestra fase de noviazgo. Su familia era dulce conmigo cada vez que nos veíamos, pero poco después de nuestro matrimonio me di cuenta de que él era realmente cercano a su madre y hermana, como si los tres tuvieran una especie de pandilla. Esto no afectó nuestra relación como pareja, pero yo solía poner los ojos en blanco cuando se unían en grupo, no contra mí, y seguía adelante. En reuniones sociales o fiestas, usualmente se sentaban juntos y criticaban a los demás. Al principio intentaron involucrarme en su actividad divertida, pero no soy de hablar mal de la gente, así que me mantuve al margen. Sin embargo, como no me molestaban, yo tampoco los molestaba. Aunque mi suegra y mi cuñada no eran muy cálidas ni amigables conmigo, solían mantenerse alejadas de mi camino. Yo también intentaba evitarlas lo más posible. No disfruto burlarme de las personas a sus espaldas y luego abrazarlas cuando están frente a mí. De todos modos, después de concebir a mi primer hijo, dejé de visitar la casa de mis suegros. Primero, porque buscaba una excusa para alejarme de ellos, y segundo, porque mi suegra y cuñada eran tóxicas. Mi esposo era amable y gentil, pero Dios sabe qué le pasaba cuando se encontraba con su madre y hermana. Simplemente se transformaba en un ser diferente. Mientras mi esposo fuera civil conmigo y en casa, no me importaba lo que hiciera durante esas 2 o 3 horas que pasaba con su familia los fines de semana. Le daba ese espacio. Cuando mi hija Sarah tenía 3 años, mis suegros comenzaron a envenenar su mente, diciéndole que mamá es una mala mujer. Pero mi hija se defendió, lloró y dijo, mamá es buena. Luego vino a casa y me contó lo que había pasado. Mi esposo se rió de la situación, diciendo que solo estaban bromeando con la niña, pero yo sabía la verdadera intención detrás de eso. Desde entonces, nunca he dejado a mi hija sola con esas mujeres malvadas. Las cosas comenzaron a empeorar el año pasado cuando mi cuñada comenzó a salir con un hombre de negocios adinerado de Escocia. Es comprensible que ella estuviera emocionada de haber encontrado a un hombre así, pero ¿por qué diablos mi esposo estaba tan emocionado por eso? Realmente me dejó pensando. Para dar un poco de contexto sobre mi suegro se retiró hace años y vive en su casa ancestral en el campo. Lo he visto solo un puñado de veces, y es una persona seria, a diferencia de los demás. Probablemente esa sea la razón por la que se mudó para buscar paz. Mi suegra y cuñada no tienen trabajo y sobreviven con el alquiler de una de las propiedades de mi suegro y una asignación que él les da. Mi esposo también le da a su madre una parte de su salario como asignación. Siempre he sido independiente, así que no me importa que Andrew le dé algo de dinero a su madre. Volviendo al punto principal, desde que mi cuñada comenzó a salir con ese hombre rico, su actitud cambió completamente para peor. Se considera una princesa y a menudo mostraba esos regalos caros que recibía de su novio en reuniones familiares o eventos sociales. Mi cuñada no perdía la oportunidad de presumir ante todos lo rico que era su novio. Lo gracioso es que mi suegra también se dejaba llevar. Se reía con mi cuñada como si ambas fueran adolescentes. Su comportamiento me sacaba de quicio y mi molestia era evidente en mi rostro. No es que esté celosa, ¿por qué lo estaría? El problema es que, como mi suegra y cuñada sobrevivían con un presupuesto ajustado, nunca cruzaban la línea porque apenas tenían algo que presumir o con que menospreciarme. Sin embargo, con su nuevo amor profundo, ambas intentaron sutilmente degradarme y me acusaron de estar celosa de ellas. Claro, no me lo dijeron directamente, pero lo capté por su lenguaje corporal y algunos familiares también me lo confirmaron. Poco después de esto, me quedé embarazada de mi segundo hijo y gracias a Dios eso me salvó de visitar su casa. Andrew insistía en que dejara a Sarah pasar tiempo con ellos sola, pero Sarah no cedía. Tiene 5 años y no quiere estar con ellos. Sé que algunos me culparían por haber alejado a mi hija de mis suegros, pero déjenme decirles que los niños tienen mejor sentido que los adultos. Pueden diferenciar entre el amor y la falsedad. Mi primer embarazo fue difícil. Me mandaron a reposo en cama, pero mis suegros nunca vinieron a verme. Este segundo embarazo es más fácil, pero ellos me visitan a menudo. No para verme a mí, sino para presumir su nueva colección de joyas, un vestido de moda o un bolso que vale miles de dólares.
Mi cuñada se volvía loca hablando de lo rico que era su novio y cómo planeaban una boda grandiosa en Escocia, y así. Yo solo asentía con una sonrisa falsa en mi rostro y suspiraba en silencio, bien por ti. Hace una semana, mi suegra y cuñada aparecieron de la nada. Comenzaron a elogiar mi cocina. Mi cuñada dijo que le encantaba el pastel de manzana y los donuts de tocino que había hecho. En lugar de sentirme feliz, me sentí sospechosa de su gesto. Les pregunté por qué de repente recordaban el postre que les había servido, probablemente años atrás. Se sorprendieron de que, en lugar de agradecerles por sus amables palabras, fuera directa al grano. Mi cuñada dijo que había estado anhelando un pastel de manzana durante mucho tiempo y que ninguno de los restaurantes había podido igualar el sabor que yo había logrado. Así que querían que lo preparara para ella. Les agradecí y les dije que no me sentía bien y que hornear requeriría un esfuerzo adicional que no podía manejar con mi embarazo y una niña pequeña. No estaban dispuestas a aceptar un no por respuesta y siguieron insistiendo en que lo hiciera para ella. No pude negarme más y dije que intentaría hornearlo cuando me sintiera mejor. Mi cuñada me abrazó por primera vez desde mi boda y dijo que lo quería para el domingo. No dije nada más ni noté por qué lo quería para el domingo. Para ser honesta, no tenía la intención de hacerlo en absoluto. Dije que lo intentaría solo para esquivar la bala en ese momento. A medida que avanzaba la semana, estaba tan agotada con mi embarazo y Sarah que olvidé todo el asunto. El viernes por la noche, durante la cena, Andrew me dijo que estaría ocupado el fin de semana porque el novio de mi cuñada y su familia los visitarían para cenar ese domingo. Me sorprendió en ese momento, y todo cobró sentido, ese elogio repentino, la solicitud del pastel de manzana y los donuts de tocino, y por qué lo quería para el domingo. Bueno, sé que hago el mejor pastel de manzana que uno podría probar, pero eso no significa que caería en su trampa. Le informé a Andrew sobre la visita de su madre y hermana y la solicitud del postre. Andrew dijo que el novio de su hermana y su familia escocesa eran amantes de los dulces y que habían escuchado mucho sobre el pastel de manzana americano y querían probar el auténtico. Andrew casi soltó como su hermana había presumido de que podía hornear el mejor postre y prometió servirlo durante la cena familiar. Le dije a Andrew que no iba a hacer ese trabajo duro en mi condición cuando alguien más iba a tomar el crédito por ello y, además, ni siquiera me habían invitado a la cena. Él dijo que estaba en mi 7º mes y que su madre pensó que me sentiría incómoda frente a los invitados, así que decidieron no invitarme. Incluso si creyera que su intención era genuina, que no lo es, ¿por qué no me dijeron sobre la cena cuando me visitaron pidiendo el postre? Andrew solo se encogió de hombros y dijo que no lo sabía. Andrew fue a recoger a su padre el sábado y dijo que regresaría a casa el domingo por la noche después de la cena. Por supuesto, quería hacer un gran escándalo y pelear con Andrew, pero elegí mi paz mental, sabiendo que lo que hiciera no lo detendría de asistir a esa función el domingo. Deliberadamente apagué mi teléfono y me encerré en mi habitación con Sarah. Supuse que mi suegra y cuñada intentaron contactarme por teléfono, y cuando no pudieron, dejaron un mensaje de voz en el teléfono fijo. Ignoré la llamada en el teléfono fijo también. Aunque no estaba en paz sabiendo que me maldecirían por echarme atrás, me sentí satisfecha de no haber cedido a sus demandas. El lunes por la mañana, cuando encendí mi teléfono, lo vi inundado de llamadas perdidas y mensajes de voz. Comenzaron con súplicas y terminaron con maldiciones. Tan pronto como recibieron la notificación de que sus mensajes me habían llegado, recibí una llamada de mi suegra. Dios mío. Ese fue el monólogo más largo que he escuchado. Siempre supe sus verdaderos colores, pero ese día conocí su lengua amarga. Me acusó de arruinar su cena y me llamó bruja. Aparentemente, pensaron que yo llevaría el postre, así que no prepararon ni ordenaron ninguno, porque mi cuñada quería impresionar a sus futuros suegros haciéndoles creer que ella lo había hecho. Al final, los escoceses amantes de los dulces tuvieron que dejar la mesa de la cena sin postre y con una sensación de insatisfacción. Y adivinen qué, yo recibí la culpa de su decepción. Mientras mi suegra me llenaba de maldiciones, solo podía imaginar sus caras divertidas en la mesa de la cena. Me preguntaba si no era un gran problema, podrían haber pedido algo de fuera. Sé que mi cuñada presumía de sus habilidades culinarias, pero algo de un restaurante al menos los habría salvado de la vergüenza. De todos modos, ese no es mi problema. Les dije lo mismo y colgué la llamada. Además de todos esos mensajes de mi suegra y cuñada, había un mensaje de Andrew a altas horas de la noche diciendo que no regresaría esa noche y que volvería el lunes después del trabajo. Cuando Andrew regresó a casa esa tarde, estaba callado pero no enojado. Intenté contarle lo que su madre me había dicho,
pero me interrumpió diciendo que no quería involucrarse en la situación. Dijo que debería considerarme afortunada de que no me estuviera regañando por haber avergonzado a su familia la noche anterior, así que no debería esperar que él tomara mi partido contra lo que su madre y hermana me dijeron. Perdí la cabeza en ese momento. No tomé en serio las palabras de su madre y hermana porque sabía que eran malvadas, pero ¿qué diablos le pasaba a Andrew? En primer lugar, debería haber tomado partido cuando me excluyeron de la cena familiar. ¿Cómo diablos soy responsable de arruinar un evento al que ni siquiera me invitaron? Ha pasado desde entonces, y no estamos en términos de hablar. Ni él ni yo hemos hecho ningún esfuerzo por resolverlo. Aunque en mi mente siento que estoy harta de ellos, en el fondo me saboteé pensando, ¿realmente arruiné su reputación al rechazar su demanda? No lo sé, chicos. Actualización 1. Hola a todos, han pasado 2 meses desde mi publicación original. Estoy en mi semana 40, a punto de dar a luz. Después de mi última publicación, me di cuenta de que había sido demasiado tolerante con mi esposo. 2 semanas después de ese incidente, tuve que ir a mi ecografía y Andrew me acompañó. De camino a casa, intenté discutir la situación, pero él me pidió que lo superara y me concentrara en mi salud. Para entonces, él ya estaba actuando con normalidad. Lo tomé positivamente, pensando que no guardaba rencor, pero en algún lugar sentí que su comportamiento era reservado. De todos modos, hoy, justo esta mañana, me desperté viendo a Andrew empacando sus maletas. Cuando abrí los ojos, estaba tratando de meter su traje de boda en una de sus bolsas. Me estremecí al ver eso y casi le grité, preguntándole la razón de la mudanza. Dijo que iba a Escocia para la boda de su hermana. Me quedé sin palabras. ¿Cuándo? ¿Cómo sucedió eso? Lo bombardeé con preguntas sobre cuándo se había fijado la fecha y por qué no me habían informado. Y, sobre todo, ¿cómo podía dejarme en mi fecha de parto? Sí, estoy de parto mañana. Intentó esquivar las preguntas o responderlas con monosílabos. Le dije que no podía evitarme así. Estaba enojada, herida, triste y sorprendida al mismo tiempo. ¿Pueden imaginar a su esposo dejándolos solos con un niño pequeño durante su fecha de parto? No puedo expresar más. No mentiré, no estaba calmada. Le agarré del hombro y lo empujé para que me respondiera. Dijo que todo se había planeado en el último momento y que tenía que ir. Los futuros suegros de su hermana habían insistido en esa fecha en particular y él no podía hacer nada al respecto. Claro que podía hacer algo, podía saltarse la boda. Mientras estábamos en medio de esto, sonó el timbre de la puerta. Andrew corrió a abrir, como si estuviera esperando a alguien. Era su madre. Entró a la casa gritándole a Andrew por llegar tarde. Arrastró sus maletas fuera de la habitación, diciendo que no necesitaba empacar lo que faltaba porque podían comprarlo en Escocia. La frase sonó como una burla hacia mí. Quería golpearla en ese momento, cuando me miró con una sonrisa burlona. Me di cuenta de que era demasiado tarde para detener a Andrew o pelear por eso, así que volví a mi habitación, tirando la bolsa restante de Andrew en la sala, y cerré la puerta. Escuché a mi suegra maldecirme a todo volumen. Se fueron poco después. Entonces me di cuenta de por qué Andrew había actuado de manera tan reservada durante el último mes. Yo pensaba que estaba dividido entre mí y su familia. Estaba en un profundo dolor, tanto mental como físicamente, llorando a gritos. Me di cuenta de que el caos había despertado a mi hija Sarah. Vino a mí, me abrazó y me dijo que estaría bien, que debería estar emocionada porque pronto tendríamos un bebé en casa. Sus palabras inocentes me derritieron el corazón y la abracé fuerte. Pasamos el día jugando en la cama. Intenté distraerme, pero no importaba cuánto lo intentara, no podía superar el hecho de que Andrew me había abandonado en esta condición. Me estoy derrumbando una y otra vez. He llamado a mi hermana para que se quede conmigo mañana porque no sé cuándo comenzará mi parto. Tuve que hacer esta actualización hoy porque lo que sucedió hoy me está ahogando. Deséenme un parto saludable y tranquilo. Actualización 2. Hola a todos, sé que han pasado meses desde mi última actualización. En primer lugar, estoy bendecida con un bebé. Gracias. Bueno, ese día, poco después de mi publicación, entré a Facebook y vi a Andrew publicando felizmente fotos de él y su familia disfrutando en Escocia. No pude contenerme y me derrumbé. Era pasada la medianoche y Sarah estaba profundamente dormida. Fui al baño y dejé que mis emociones fluyeran. Había estado aguantando todo el día frente a Sarah. Lloré durante casi una hora.
Estaba al borde del desmayo cuando me di cuenta de que mi bolsa de agua se había roto. De alguna manera, gateé hasta la sala para llamar a la ambulancia. Tengo un recuerdo muy vago y confuso de lo que sucedió en el medio. Lo siguiente que recuerdo es estar en la ambulancia, siendo llevada al hospital. Cuando mi condición se estabilizó, grité el nombre de Sarah. La enfermera dijo que encontraron a Sarah llorando a mi lado mientras yo entraba y salía de la conciencia. Como la casa estaba vacía, la trajeron con ellos. La pobre niña estaba sentada al frente con el asistente. Me alivió saber que mi hija estaba a salvo. En cuestión de minutos de llegar al hospital, di a luz a mi bebé. La enfermera dijo que intentaron contactar a mi esposo, pero su número no estaba disponible. Mi hermana llegó en las primeras horas de la mañana. Ella vive a 120 millas de distancia. Cuando mi hermana se enteró de mi situación, me reprendió por no haberla llamado antes. Pensé que tenía un día más. También me pidió que me deshiciera de Andrew lo antes posible. Como me encontraron en tal situación, los funcionarios del hospital informaron a la policía. La policía me preguntó si mi esposo me había abusado o agredido, ya que percibieron que me habían abandonado en esa condición. Les dije la verdad, no fui abusada físicamente, pero mental y emocionalmente, sí. Andrew fue acusado de negligencia. Su negligencia puso en peligro 3 vidas, la mía, la de Sarah y la de mi bebé por nacer. Me da escalofríos pensar en lo que podría haber salido mal ese día si no hubiera llamado a la ambulancia a tiempo. Me siento tan agradecida con Dios por habernos mantenido a salvo. Me dieron de alta 2 días después. Mis padres también habían llegado. Viven a 2.500 millas de distancia. Mis padres estaban decididos a demandar a Andrew y su familia por haberme torturado mentalmente durante mi embarazo. Empacaron mis cosas de la casa mientras yo aún estaba en el hospital. Yo tampoco quería quedarme con Andrew. ¿Quién querría un esposo así? Después de ser dada de alta, me fui a mi ciudad natal con mis padres y hermana. Casi una semana después de mi parto, Andrew regresó a casa. Por su actividad en Facebook, parecía que habían extendido su estadía después de la boda para explorar Escocia. Me sorprendió ver lo despreocupado que estaba, disfrutando sus vacaciones sin preocuparse de que su esposa estuviera de parto durante ese periodo. Ni siquiera me llamó o me envió un mensaje durante ese tiempo. Yo tampoco lo molesté porque tenía planes de arruinarlo a él y a su familia. Una semana después, cuando regresó, encontró una casa vacía, un aviso legal de divorcio y los cargos que la policía le había impuesto. Tenía una semana para presentarse ante la policía y dar su declaración. Entró en pánico y me llamó 100 veces. No voy a mentir, disfruté viendo sus interminables llamadas y mensajes de voz suplicantes. Pronto recibí llamadas de mi suegra y mensajes de voz rogándome que hablara con ellos. Les conté a mis padres, y ellos llamaron a Andrew y le pidieron que visitara nuestra casa. Él voló a nuestra casa ese mismo día con su madre. Mis padres los humillaron a ambos por haberme torturado y los amenazaron con arruinar sus vidas. Andrew insistió en hablar conmigo en privado. Literalmente me suplicó perdón y reconciliación. Comenzó a atraparme emocionalmente diciendo que nuestro hijo también necesitaba un padre y que no debería privarlos de la felicidad. Le pregunté el género de nuestro segundo hijo y se quedó en silencio. Mi bebé ya tenía una semana, pero su padre no sabía que había nacido. ¿Creen que un niño necesita ese tipo de padre? Su madre también suplicó perdón, diciendo que estos casos judiciales dañarían su reputación frente a los nuevos familiares de su hermana, los suegros de mi cuñada. Pero no me importó. Solo me reí de su razón. Finalmente, cuando les pidieron que se fueran, insistieron en ver al recién nacido, pero no quería que sus ojos tocaran a mis hijos. Mi padre los echó de la casa. Mientras tanto, contacté al nuevo esposo de mi cuñada en las redes sociales. Me presenté, ya que nunca nos habíamos conocido. Para mi sorpresa, él también sospechaba de Andrew y su familia cuando me dejaron fuera de la cena familiar y la boda con la excusa de mi embarazo. Le conté todo lo que me había pasado. Dijo que estaba sorprendido de ver a Andrew relajándose durante la boda mientras dejaba a su esposa en trabajo de parto. Aunque era demasiado tarde, me preguntó sobre mi cuñada, y le dije la verdad sobre su naturaleza y lo del pastel de manzana. Dijo que su comportamiento era sospechoso, pero ahora todo tenía sentido. Aparentemente, mi cuñada se había hecho pasar por una chef y mi suegra había alimentado sus mentiras, diciendo que tenían una cadena de restaurantes en el campo. Revelé la verdad, que su nueva llamada esposa nunca había hervido un huevo. La llamó una cazafortunas y me aseguró que mantendría nuestra conversación en secreto.
Le dije que no me importaba si lo revelaba. De hecho, quería que supieran que fui yo quien expuso la verdad. Han pasado 10 meses desde ese día. Mi divorcio se finalizó la semana pasada. Recibí una pensión alimenticia suficiente por negligencia materna y infantil, tortura mental durante el embarazo y riesgos de seguridad. También obtuve una parte de la casa porque yo también había contribuido cuando la compramos. Le di un ultimátum de 3 meses a Andrew para pagar mi parte de la casa o la subastarían. Además, recibí manutención infantil. La parte interesante es que, poco después de mi conversación con el esposo de mi cuñada, recibí mensajes de mi cuñada acusándome de arruinar su vida. Más tarde supe que su esposo había investigado a la familia de mis suegros. La verdad salió a la luz, no eran tan ricos como pretendían y mi cuñada había mentido sobre muchas cosas, incluido su trabajo. Según algunos chismes de familiares, los escoceses enviaron de vuelta a la hermana de Andrew y presentaron una demanda de divorcio. La acusaron de lavado de dinero. Aparentemente, estaba robando dinero de la caja fuerte de sus suegros y enviándolo a su madre. Su esposo la etiquetó como una cazafortunas porque ya le había sacado miles de dólares mientras salían. Disfruto este chisme con un sorbo de vino. Les deseo al trío, esposo, suegra y cuñada, una feliz vida de chismes en la pobreza.